Como les decía, la presentación tiene por finalidad justificar que lo que prima, más allá de lo literal de las palabras, es la voluntad que resulta producto del ejercicio hermenéutico contractual como una cuestión de derecho y no como un hecho. Esta afirmación resulta un tanto compleja y se relaciona con la discusión acerca de si el conocimiento y la precisión de la voluntad por el intérprete es una cuestión de hecho o de derecho, respecto de lo cual, al menos en nuestro país, podemos advertir dos posturas. La primera es aquella sostenida por Elorriaga y López, quienes señalan que para el conocimiento de la voluntad común, el intérprete no debe detenerse en el sentido literal de los términos, debiendo tomar en consideración todas las circunstancias y hechos que le permitan esclarecer los términos del contrato, y probado ello, colegir la voluntad real o virtual de los contratantes. Más aún, los autores señalan que la interpretación contractual se diferencia de la interpretación de ley precisamente por este punto. En tanto, la interpretación de ley sería una cuestión de derecho, en cambio la interpretación contractual sería una cuestión de hecho. Esta postura puede advertirse en los tratadistas clásicos. Así, Alessandri y Somarriba sostienen que la interpretación de los contratos es una cuestión de hecho. Para esta primera posición, el conocimiento de la voluntad contractual sería, bueno, un hecho o una cuestión de hecho, y por lo tanto el conocimiento que de ella tendría el juez vendría dado a partir de la prueba que las partes puedan aportar al proceso. Alberto Lyon, en cambio, sostiene que el ejercicio de interpretación no es una cuestión de prueba sobre la intención de los contratantes, sino un ejercicio racional de aplicación de las reglas de interpretación de contratos, distinguiendo así la prueba de los hechos de las reglas que el intérprete aplica para precisar el alcance y el sentido de las disposiciones contractuales. En sintonía de lo expresado por Lyon, en mi opinión, lo cierto es que la interpretación de la voluntad contractual es mucho más compleja que solo conocerla. Este es solo el punto de partida. El verdadero ejercicio de interpretación es el que consiste en atribuir significado a las disposiciones contractuales, que son el resultado de la voluntad manifestada, pues en los casos en los que éstas sean ambiguas, contradictorias o incompletas, el examen o el simple conocimiento de la voluntad expresada en el contrato no es suficiente. La interpretación contractual, por lo tanto, no solo persigue conocer como un hecho lo que siempre ha estado allí, que es la intención de las partes manifestada y exteriorizada, sino además atribuir diferenciar o separar dos dimensiones, una fáctica y otra normativa. Me detendré brevemente a explicar este esquema. López y López señala que en materia de interpretación de la voluntad contractual deben distinguirse dos fases. Una primera fase de establecimiento de datos o fijación previa de cuáles sean los hechos que se han de interpretar, a lo que el autor denomina voluntad de acto. Y una segunda de averiguación del sentido negocial de los datos, que es la tarea propiamente interpretativa, a lo que denomina voluntad regla. Señala que el objeto inmediato y esencial de la cuestión de hecho será determinar el propósito de la conducta de los contratantes, y a su lado surgirán las indagaciones relativas al contenido dado en la regla contractual. La dimensión fáctica, entonces, es aquella que persigue conocer lo que siempre ha estado allí, que es la voluntad de acto, sin ejercer ningún tipo de valoración, y por ello que es una cuestión de hecho. La dimensión normativa, es decir, la voluntad regla, en cambio es la que permite o la que constituye la labor interpretativa propiamente tal, y tiene por finalidad atribuir significado a las disposiciones contractuales, precisar lo que hacen a aquello que hacen obligado a las partes y cómo debe cumplirse con la prestación. Dicho lo anterior, y considerando que el conocimiento de la voluntad acto es una cuestión de hecho, no procede a su respecto ningún tipo de valoración por el juez, y por lo tanto los criterios de interpretación, al menos en ese momento, no tienen cabida, sino que solo conocida por el intérprete la voluntad acto podrá avanzarse en la atribución del significado de esa voluntad, que ahora será voluntad regla, correspondiéndole al juez atribuir el significado de las disposiciones contractuales o resolver los problemas de ambigüedades, contradicciones o oscuridades de que pueda adolecer la voluntad manifestada, para cuyo propósito dispone de distintos criterios y reglas de interpretación
que son los contenidos de los artículos 1560 y siguientes del Código Civil, conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 1546 del mismo Código. Ahora bien, lo señalado precedentemente no implica que el conocimiento de la voluntad o la intención común, como un hecho, sea irrelevante. Este es el punto de partida para el juez en el ejercicio de la función hermenéutica. La búsqueda por el intérprete de la voluntad común de las partes comienza a partir del hecho que resulta indispensable para luego proceder a la aplicación de las normas de derecho que vienen dadas por reglas y criterios de interpretación contractual. Lo anterior tiene importancia precisamente para delimitar el alcance del imperativo del artículo 1560, que es lo que motiva esta presentación. Pues en atención a dicha norma, conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse más allá que el literal de las palabras. La intención de los contratantes que prevalece entonces por sobre la literalidad del texto debe referirse necesariamente a la voluntad o a la intención común contractual que haya sido objeto del ejercicio racional y evaluativo del juez. Esto es, la intención contractual que prima por sobre la literalidad del texto no es aquella que ha sido conocida por el intérprete como un hecho y que ha sido objeto de prueba por los contratantes, sino aquella que resulta como producto del ejercicio hermenéutico que efectúa el juez luego de aplicar las distintas reglas y criterios de interpretación contractual, para precisar el sentido y el alcance de la voluntad o la intención común. Esta lectura del artículo 1560 del Código Civil resulta más consistente y, en mi opinión, mucho más coherente con el propio sistema y reglas de interpretación contractual chileno. En efecto, si la voluntad o la intención común es aquella que debe primar por sobre la voluntad manifestada explícitamente en el texto contractual, lo relevante es que ésta sea, entre comillas, clara, cuestión que el intérprete no puede sino precisar una vez que ha determinado el alcance y el sentido de la voluntad manifestada en el contrato, aplicando las reglas y criterios de interpretación contractual. En este sentido, la intención contractual que prima por sobre la literalidad del texto es aquella que resulta del ejercicio hermenéutico propiamente tal, en la nomenclatura de López y López antes utilizada, de la voluntad regla y no de aquella que como un hecho es cuestión de prueba. Como muestra de lo que vengo señalando y para evidenciar que más que tratarse de ideas foráneas que teóricamente se intentan trasplantar en nuestro país, revisemos lo resuelto por la Corte Suprema a fines del año pasado, en un caso en el que queda claramente establecido que la voluntad que prima por sobre la literalidad del texto es aquella que resulta del ejercicio hermenéutico del intérprete al aplicar las reglas de interpretación contractual, siendo por lo tanto una cuestión de derecho. El caso que les voy a presentar, si bien es de interpretación de un acto testamentario, en él se aplican las reglas de interpretación de contratos y el principio equivalente al artículo 1560 del Código Civil, que en materia de interpretación de testamento se encuentra contenido en el artículo 1069 del Código del RAM. Esto es, literalmente, sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador, se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de las que haya servido. Como vemos, es exactamente el mismo principio contenido en el artículo 1560. Veamos los antecedentes del caso. El causante, a quien denominaremos C, otorgó un testamento en Chile durante el año 2016. Dicho testamento contiene una serie de asignaciones testamentarias que establecen legados a favor de dos personas, la hermana del causante, a quien denominaremos M, y su sobrina, a quien llamaremos L. El primer legado, contenido en la cláusula octava del testamento, es a favor de L, y es un legado condicional, por el cual se lega un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, sujeto a la condición suspensiva que L ceda gratuitamente el 33,33% de los derechos que ésta actualmente tiene en un inmueble ubicado en la comuna del Tabo en beneficio de M, la otra legatoria. Ello, y así lo señala literalmente el testamento, en el plazo de 30 días contados desde la apertura de la sucesión, que como bien sabemos coincide con la muerte del causante. El segundo legado, contenido en la cláusula décima del testamento, es un legado puro y simple, y es en beneficio de M, y este recae sobre el 66,66% de los derechos que el causante tenía en el inmueble del Tabo, mismo inmueble sobre el que recae la condición del primer legado.
En el testamento, además, el causante instituyó a M como heredera universal del remanente, ya que no tenía legitimarios ni herederos forzosos. Fallecido el causante, L intenta cumplir la condición de la que depende el legado condicional del inmueble de las Condes, que sea en su beneficio. Y para ello inició el trámite de insinuación de donaciones. Claro, pues se trataba de una condición que consistía en la cesión gratuita. Obtuvo la autorización del tribunal y puso a disposición de M la escritura de cesión de derechos para su firma. M se negó a firmar, argumentando que la condición de la que depende el legado condicional debía entenderse por fallida por ser su cumplimiento extemporáneo. Pues el testador claramente manifestó en el testamento que la condición debía cumplirse en el plazo de 30 días luego de la apertura de la sucesión, lo que en los hechos no ocurrió. L, por su parte, alegó que la disposición que establece que la condición debía cumplirse en el plazo de 30 días luego de la apertura de la sucesión no puede interpretarse en su sentido literal, sino que el plazo de 30 días debe contarse desde que L estuvo en la posición jurídica de donar los derechos a M, lo cual no es sino una vez certificada la ejecutoriedad de la autorización por parte del tribunal para efectuar la donación. Señala además L que de lo contrario y de interpretarse la cláusula de legado condicional en un sentido literal, esta no podría producir efecto alguno, lo que iría en contra del artículo 1562 del Código Civil, que precisamente señala que el intérprete debe preferir la interpretación que produzca efecto por sobre la que no produzca efecto alguno, y afectaría por lo demás la real intención del causante, y que no es otra que M consolidara para sí la totalidad de los derechos del inmueble del Tavo, pues ambas disposiciones testamentarias que establecen los legados deben interpretarse como un todo y no como legados aislados o separados. El tribunal de primera instancia rechazó la demanda, citando y señalando que el artículo 1069 del Código Civil dispone que para determinar la inteligencia y el efecto de las disposiciones testamentarias prevalece la voluntad del testador, y se subraya en el fallo, claramente manifestada, y que en este caso el testador evidenció su voluntad expresamente, sin ser necesario siquiera consultar su espíritu, ya que su intención fue manifestada en términos tan claros que no admite interpretación por esta juez de fondo. En contra de esta sentencia, él interpuso recurso de apelación, el que fue rechazado, confirmándose la sentencia de primera instancia. En contra de la resolución del tribunal, se interpuso recurso de casación en el fondo, en el cual, y aquí viene lo novedoso, la excelentísima Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo, en un fallo de 14 de noviembre del año 2022. Algunos de los considerandos y argumentos esgrimidos por la Corte y que me gustaría conversar con ustedes, bueno, son los siguientes. Señala el máximo tribunal chileno, que regla nuestro derecho, artículos 1560 y 1069 del Código Civil, que el sentido de los actos jurídicos lo da la voluntad de sus autores y no las palabras que se han valido para exteriorizarlas. Por lo tanto, hay que buscar la intención de las partes, y conocida esa intención debe estarse a ella más que al literal de las palabras. Y observa que los sentenciadores no han hecho una correcta aplicación de la normativa atinente al caso, y por lo tanto del derecho aplicable, puesto que del examen de las cláusulas 10ª y 8ª del testamento en su conjunto se desprende efectivamente la real motivación del testador, y esa real motivación o intención no fue observada por los jueces de fondo. Expone el tribunal, a propósito de la precisión de esa motivación o intención del testador, que la única forma de comprender las razones de la asignación condicional del legado sobre el inmueble de las Condes en beneficio de L es en conjunto con el legado de derechos sobre el inmueble del Tavo en beneficio de M. Luego, la finalidad del legado condicional que afecta a L no es otro que M reuniera para sí el 100% de los derechos del inmueble del Tavo. Se manifiesta además en la sentencia que de haber querido el testador instituir dos legados separados o inconexos, no hubiese establecido la asignación condicional a L, o lo habría hecho de una manera distinta. Más aún, ni siquiera hubiese sido necesario para el causante instituir el legado del 66,66% de los derechos del inmueble del Tavo para M, pues esta en su calidad de heredera universal y del remanente los habría adquirido de igual forma. Para llegar a esta conclusión y precisar el real alcance de la voluntad del testador, la Corte Suprema aplica la regla de interpretación contractual contenida en el artículo 1562 del Código Civil, que comprende el principio lógico aplicado a la interpretación de actos testamentarios y que exige al intérprete, frente a dos posibles interpretaciones, preferir aquel sentido que sea capaz de producir algún efecto en desmedro de aquella que no produzca efecto alguno.
disponiendo el tribunal en el fallo que no tendría ningún efecto el hecho que el testador haya condicionado el legado de las Condes a favor de él a la cesión gratuita de los derechos de esta, que tenía el inmueble del Tao, en beneficio de M, si no fuese la real intención y motivación del testador que M consolidara para sí y fuera dueña del 100% de los derechos del inmueble del Tao. Ahora bien, y como se desprende de la lectura de la sentencia de la Corte Suprema, la relevancia de considerar que la motivación del testador con las instituciones de los legados era que M considerara para sí el 100% de los derechos en el inmueble del Tao, es que esta motivación o esta intención es la que luego delimita, guía y subordina la interpretación de las demás disposiciones testamentarias, especialmente las contenidas en las cláusulas octava y décima del testamento, que se refieren a los legados, y especialmente aquella que se refiere al plazo en el que debe entenderse por cumplida la condición de la que depende el legado condicional a favor de él. En efecto, y siguiendo la motivación del testador como guía para la precisión del alcance de la cláusula del testamento que disponía el plazo en el que debía cumplirse la condición a la que se encontraba sujeta el legado de L, señala el tribunal o concluye el tribunal que el plazo de 30 días para cumplir la condición debía contarse desde que la autorización judicial, desde que la autorización judicial para la donación quedara ejecutoriada, y no desde el fallecimiento del causante, como lo señala literalmente el testamento y como erradamente lo sostuvieron los jueces de grado, transformando con ello la condición en imposible y no respetando con ello la voluntad del testador. Si nos detenemos en el análisis de este caso, el tribunal, en el ejercicio de la función hermenéutica, precisó la voluntad del testador aplicando reglas de interpretación contractual, utilizando concretamente para ello el artículo 1562 del Código Civil, efectuando un ejercicio evaluativo y de derecho. Construyó así, o más bien reveló, la voluntad del testador, no como una voluntad acto, sino que como una voluntad regla. Luego, precisada y revelada esta voluntad o motivación del testador, estableció que ella debía guiar la interpretación de las demás cláusulas testamentarias, siguiendo con el principio consagrado en los artículos 1560 y 1069 del Código Civil, para posteriormente delimitar el sentido de la cláusula que se refería al plazo en el que debía entenderse por cumplida la condición, haciendo prevalecer la voluntad regla que surgió como resultado de la interpretación del acto testamentario como una cuestión de derecho por sobre lo literal de las palabras. La importancia de este fallo es indiscutible, en mi opinión, por dos razones. Primero, porque permite justificar, con un caso en concreto, la afirmación con la que inicié esta exposición. Esto es, que lo que prima más allá de lo literal de las palabras es la voluntad, que es producto del ejercicio hermenéutico contractual como cuestión de derecho y no como un hecho. En la nomenclatura utilizada anteriormente es la voluntad regla que surge del ejercicio de interpretación contractual la que prima por sobre la literalidad del texto. Y segundo, porque desde el punto de vista procesal reconoce que la aplicación por parte del juez de las reglas de interpretación y por lo tanto la precisión del alcance de la voluntad manifestada es una cuestión de derecho, y por lo tanto frente a la errónea aplicación de las reglas y criterios de interpretación contractual por el intérprete, es procedente el recurso de casación en el fondo. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Augusto, estupenda presentación. Y a continuación seguimos con nuestro reencuentro en Zoom y la conversación respecto al ámbito contractual en materia de interpretación con el profesor Francisco Rubio. Todo suyo es Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Alberto, por esta gentil invitación a conversar esta tarde de interpretación contractual, tema tan necesario, tan importante. Bueno, hoy les quería hablar acerca de lo que se ha denominado desde antiguo ya como sistemas de interpretación de los contratos, ¿no? Los así llamados sistemas de interpretación de los contratos. Porque tradicionalmente, al examinar las reglas del título 13 del libro cuarto del Código Civil, los artículos 1560 a 1566, se presenta la noción de sistemas o modelos de interpretación contractual, poniendo frente a frente un modelo o sistema subjetivo de un modelo o sistema subjetivo, objetivo y subjetivo, ¿no? Ubicando al derecho chileno en el sistema subjetivo, sobre todo a partir de una lectura del artículo 1560, ya expuesto muy bien por la profesora Magdalena.
Aquí en esta ponencia quisiera defender que la idea de sistemas o modelos de interpretación contractual es inconveniente para nuestro adecuado entendimiento de esta operación, por dos aspectos. Primero, porque constituye una simplificación excesiva que oscurece los matices de cada legislación en esta materia y dándole potencialidad a un estudio de derecho comparado al respecto. Segundo, porque a partir de este encasillamiento se le asigna a las reglas de interpretación, como nuestro medio los artículos 1560, 1566 a 1566, un significado que en estricto rigor no tiene. En particular, que su finalidad sería buscar la intención psicológica de los contratantes, o como diría la profesora Bustos, la intención acto, si es que entendí bien su hipótesis. A estos efectos vamos a tratar de dilucidar primero de dónde viene la génesis de los sistemas o modelos de interpretación. Segundo, por qué es errónea esta idea de cara a distintos sistemas, no solo al nuestro. Y tercero, cómo contribuye este inadecuado entendimiento al inadecuado entendimiento de nuestras propias reglas de interpretación. Bien, en su estudio panorámico sobre la interpretación contractual en derecho chileno, Jorge Barahona advierte que la doctrina y en menor medida la jurisprudencia han transitado desde una primera lectura subjetivista de la interpretación del contrato hacia una comprensión más objetiva de esta importante labor, particularmente alentada por el principio de buena fe. Si bien se ha señalado que los primeros comentaristas de las reglas de interpretación le asignaron un rol preponderante a la voluntad de las partes, a propósito del estudio del artículo 1560, mirar la cuestión con mayor detenimiento admite una conclusión más matizada. Si tenemos las opiniones de Barros Errázuriz y de Claro Solar, por ejemplo, que luego de identificar como la gran finalidad de esta tarea la búsqueda de la intención de los contratantes, indican cada uno, primero Barros Errázuriz, que si la intención de los contratantes está propiamente expresada por los términos que se han empleado, entonces no cabe cuestión y deberá aplicarse estrictamente el tenor literal del contrato, que guarda conformidad con la voluntad de las partes. Y luego, en similar sentido, Claro Solar opinaba que debe admitirse, por regla general, que las palabras de que los contratantes se han servido expresan con exactitud su pensamiento, y por consiguiente, cuando el sentido de estas palabras es evidente y razonable, no hay ningún otro elemento de prueba que pueda hacer conocer con mayor seguridad la voluntad de las partes. Es decir, haciendo primar la literalidad, cuando la intención es claramente conocida del texto del contrato. Estos dos primeros comentaristas entonces le otorgan esa preponderancia al tenor literal, como primer insumo a la hora de interpretar el contrato, antes de hacer un análisis de una intención que no haya podido ser expresada. No obstante, esta primera comprensión sería paulatinamente oscurecida a partir, por ejemplo, del artículo de Héctor Efraín Rioja en la revista Derecho de Concepción de 1938, donde por primera vez se incorpora el análisis de lo que desde 1938, se denominó sin contrapesos hasta nuestros días y con demasiada insistencia a mi juicio, sistemas de interpretación contractual. En efecto, el autor señala, comillas, el concepto subjetivo del derecho, por el cual se da un lugar preferente a la voluntad individual, crea el sistema subjetivo de interpretación, que consiste en buscar en primer término la intención real de las partes y llegar por todos los medios posibles al conocimiento de ella, cierre comillas. Señalando luego el autor que el Código Civil chileno se decantaría por este sistema subjetivo. Será luego en su tesis de licenciatura de 1941 que profundizará en el sistema moderno u objetivo de interpretación, como opuesto al anterior, que sería fruto de la aparición de nuevas legislaciones como la alemana o la suiza, con principios que vendrían a limitar la soberanía de la voluntad. De esta forma, el autor indicaba que con ello nace la nueva orientación en materia de interpretación de contratos, pretendiendo desentenderse la voluntad de los contratantes y de su intención como base y fin del proceso interpretativo, para suplirla por otras consideraciones de orden más real, más objetivo, en lo cual luego profundiza, refiriéndose a la teoría alemana de la voluntad declarada y el método realista de la interpretación. El origen más inmediato de esta teoría en la obra de Brahim y su importación a suelo nacional parece encontrarse en las citas que uno puede ver en su obra. Así aparece primero, por ejemplo, la obra del español Calixto Valverde, que en 1926 describía en forma muy gráfica este entendimiento de la doctrina clásica de la autonomía de la voluntad, señalando que, comillas, la labor del intérprete no es la de un jurista que aplica una regla, sino la de un psicólogo que percibe la intención de los contratantes, o sea, en fin, una operación inductiva encaminada a averiguar la verdadera intención, cierre comillas, para luego poner un sistema distinto, moderno, en virtud del cual la interpretación de los contratos, tal cual la quiere el derecho moderno,
no al ser subjetiva solamente, sino objetiva, basada en la equidad. En segundo lugar, aparece citada en la misma obra de Héctor Brahim la doctrina del francés Gaudemet. En 1937, en esta materia, señalaba que había que conciliar la teoría clásica de la voluntad y las teorías modernas que quieren hacer prevalecer la equidad social. De esta forma, parece que las discusiones alemanas entre la teoría de la voluntad y la declaración dieron origen en Chile a la distinción entre un sistema subjetivo, de la voluntad, heredero del Código Civil francés, con base en el así llamado principio de la autonomía de la voluntad, y un sistema objetivo, que sería el alemán, pese a que en Alemania hubiera habido discusión al respecto. De hecho, Karl Lorenz, en su monografía de interpretación de los contratos de 1930, introducía su estudio señalando que la doctrina de la interpretación de los negocios jurídicos no ha llegado aún a una conclusión, sino que presenta el cuadro de una lucha entre direcciones contrapuestas, que parecen modificarse de muchas maneras en los casos individuales y ninguna de las cuales se lleva a cabo de manera completamente pura, pero entre las cuales aún no se ha logrado una verdadera mediación. El objeto de esta disputa es la meta a la que se debe aspirar en la interpretación. En la literatura más antigua, sigue señalando Lorenz, encontramos que el objetivo de la interpretación es averiguar la voluntad interna de cada parte. Por otra parte, desde el libro de Dance sobre la interpretación, se ha impuesto la convicción de que la interpretación no se ocupa de averiguar la voluntad, sino de averiguar el sentido de la declaración, ¿no? Es decir, mostrando que en este sistema había discusión también. Con todo, este entendimiento de los sistemas de interpretación se propagará con el tiempo en Chile. Así, en la manualística de la época puede citarse la obra de Bodanovich, según la cual hay dos sistemas de interpretación, uno objetivo de la voluntad declarada, dos subjetivos individual, aunque señalará de igual manera que no había legislación que se abanderizara por uno con exclusión del otro. Enseguida, la primera edición del manual de Mesa Barros, por ejemplo, también indica que existen dos métodos de interpretar los contratos, uno subjetivo, otro objetivo, siendo el propósito del primero, subjetivo, indagar cuál es la voluntad real de los contratantes, indicando este sistema como el acogido por nuestro Código Civil. Por su parte, la monografía que analiza la jurisprudencia del artículo 1560 de Carlos Rojas Blanco indica en similar sentido que para nuestro código la interpretación es un proceso investigativo de carácter subjetivo, porque atiende exclusivamente a la voluntad de los sujetos autores del acto. Por su parte, el autor más destacado en nuestro medio sobre este tema, Jorge López Santamaría, trataba el tema, primero, en su monografía de pregrado, exponiendo las características del llamado sistema subjetivo, en que, para llegar a la común voluntad, el juez debe recurrir a todos los medios posibles, como opuesto a un sistema objetivo, que toma el texto contractual y lo interpreta, si se nos permite la expresión, decía, despreciando el pretérito, lo que pudieron desear las partes en el instante de contratar, hallarlo o no exteriorizado. Señalando que el primer sistema sería el consagrado por el Código Civil chileno, lo que derivaría del artículo 1560. Será, sin embargo, en su tesis doctoral francesa, Sistemas de Interpretación de los Contratos, que profundizaría en estas ideas, señalando radicalmente que, el alcance del artículo 1560 no es diferente del artículo 1156 del Código francés. El intérprete debe acometer una verdadera investigación psicológica, pues su propósito es lograr poner en claro la intención de los contratantes, contraponiendo este sistema al que consagraría el derecho alemán, teniendo en cuenta el desarrollo de la teoría de la declaración, la Erklärungstheorie, como telón de fondo de la interpretación del parágrafo 133 del BGB, señalando que el genuino sentido del señalado parágrafo se traduce en el establecimiento de un sistema en el cual lo que se interpreta es el texto contractual enriquecido por las circunstancias objetivas de la especie. La jurisprudencia ha reafirmado este entendimiento, como puede verse en múltiples fallos de los últimos, donde se expone lo de sistema objetivo, subjetivo, innumerables veces. Y de forma más reciente, el 2018, el profesor Fabián Elorriaga ha señalado que existe acuerdo doctrinario que en Chile el Código Civil recoge el sistema subjetivo de interpretación contractual, ya que impone al juez intentar determinar cuál fue la genuina intencionalidad de las partes y lo obliga a darle a ello más importancia que a las palabras usadas por las partes del contrato, con cita a múltiples autores que así lo habrían reconocido. No obstante, alguna parte de la doctrina reaccionará contra este estado de cosas. Pese a que Carlos Ducci inicie su tratamiento con el lugar común a estas alturas de distinguir entre métodos subjetivos y objetivos de interpretación, señalando el Código Civil chileno adoptaría el primero, como todos, luego expresa en un pasaje contundente, señalando que al establecer el Código chileno que el intérprete debe estar a la intención claramente conocida, modifica sustancialmente el sistema interpretativo del Código de Napoleón. Después ya no queda entregada una libre y subjetiva investigación psicológica, la intención debe serle probada,
y esta prueba significa una manifestación objetiva de la misma. De esta forma, se inicia en la doctrina una reacción contra el subjetivismo en la interpretación, más bien una vuelta a los primeros comentaristas que ya esbozaban ciertas ideas en este sentido, como hemos visto que lo hacían Barros Errázuriz o Claro Solá. En este sentido, Rosende, siguiendo a Ducci también, afirma, a propósito de un caso, que se requiere indagar si existe aquella coincidencia entre la voluntad real o intención de los contratantes y lo manifestado por ellos en el contrato, o si en cambio hay una dicotomía al respecto que obliga a establecer la verdadera intención de los mismos, con la evidencia y certeza que 1560 requiere. En una forma similar se manifiesta Álvaro Vidal, pese a indicar que el sistema chileno sería subjetivo, a continuación afirmando sus particularidades respecto del sistema francés. Señala que el Código Civil chileno introduce una alteración sustancial a la regla hermenéutica contractual del COD, y ella consiste en el establecimiento de una especie de presunción de coincidencia entre la voluntad interna, como una intención de los contratantes, y la declarada, términos de los contratos o tenor literal de las palabras. De esta forma, el énfasis en la frase conocida claramente del artículo 1560 implica que la declaración sea el primer indicio que debe examinar el intérprete. En este sentido, Alcalde rechaza una investigación psicológica de la voluntad de los contratantes que implica adentrarse en su fuero interno, atendiendo, en cambio, a la voluntad normativa u objetiva que éstas han expresado. En ese sentido, se pronunciará también alguna parte de la doctrina más reciente sobre el particular, ¿no? Por ejemplo, Jorge Barahona, entre otros. En este esfuerzo de objetivación parece inscribirse también la obra de Alberto Layo, la monografía probablemente más extensa que se ha escrito sobre interpretación e integración contractual en nuestro país. Si bien el autor a la hora de evaluar el contenido de lo que es la intención de los contratantes del 1560, señala que esta es una buena mezcla de psiquismo y subjetivismo por un lado y racionalidad objetiva por el otro, lo cierto es que termina concluyendo que el objeto de la interpretación es la voluntad expresada, ya sea que ella se derive de declaraciones o de comportamientos, pero solamente la voluntad expresada que formó el consentimiento, señalando que dicha intención únicamente puede desprenderse de las declaraciones de las partes y sus respectivos comportamientos. Se abandona de esta forma el énfasis en una investigación psicológica de la intención. A conclusiones similares llega João Santoro, comparando el derecho alemán con el derecho chileno en materia de hermenéutica contractual. Es importante que destaque las similitudes en el proceso interpretativo de ambas legislaciones, ¿no? Que se habían sindicado siendo perteneciente una al sistema subjetivo y otra al sistema objetivo, señalando que las dos parten del tenor literal de la declaración según el uso general del idioma, para luego recurrir a las circunstancias concomitantes fuera del acto declarativo, para identificar una posible voluntad negocial distinta detrás de la declaración. Ambos sistemas. No obstante, finalmente reconoce que el resultado interpretativo en ambas legislaciones no debiera separarse mucho. Esto último es lo que han concluido también diversos análisis comparativos acerca de en materia de interpretación contractual. Ya Alfred Rigg, comparando el sistema francés y el alemán, concluía que, si bien estos se distancian en el nivel de la especulación intelectual, pueden conciliarse en sus efectos prácticos. Los tribunales franceses no descuidan la seguridad del comercio por recurrir a elementos subjetivos, mientras que la interpretación alemana no es tan objetiva como quisieran los autores. Detrás de la declaración aparece la voluntad que anima al declarante y los jueces no pueden prescindir fácilmente de ella. En el mismo sentido, más adelante, Stefan Fogenauer afirma que una mirada más cuidadosa permite concluir que ni el Código Civil francés ni el BGB alemán imponen que la intención común o verdadera respectivamente sea el único aspecto que se debe tomar en cuenta. El elemento de la intención es balanceado con otros factores que nada tienen que ver con un estado mental. Ambos sistemas permiten una mezcla de elementos subjetivos y objetivos. En definitiva, el sistema francés sería subjetivo en términos de ideología y retórica, más que de sustancia, mientras que en el sistema alemán tampoco es que la interpretación esté completamente desligada de una particular transacción, de las circunstancias concretas de una particular transacción. Por su parte, también, en otro estudio comparativo, Jan Smits indica que en todas las jurisdicciones europeas que analizando ahí Francia, Alemania e Inglaterra, adoptan un compromiso entre otorgar importancia a la intención y a la expresión. La interpretación, señala, siempre estará dirigida a encontrar la común intención de las partes si éstas difieren acerca de lo que constituye su intención común. El significado razonable que corresponde a las palabras en las circunstancias del caso prevalecerá. Por último, un último análisis comparativo de varias jurisdicciones europeas del 2020 identificó como un common core de los sistemas estudiados que
Todo sistema jurídico se esfuerza por alcanzar un compromiso entre la fidelidad a las intenciones reales de las partes, la evaluación de lo que una persona razonable entendería del proyecto de contrato y la prevención de resultados injustos o inequitativos. Cada tribunal se basa en el material que tiene a su disposición para alcanzar ese compromiso, lo que excedería las distinciones de derecho continental, common law en esta materia, aproximación objetiva, subjetiva o literal contextual. La cosa va más allá de eso. Esto es lo que puede apreciarse también en el sistema nacional. Por tanto, pareciera que las distinciones entre sistemas subjetivos, etiquetando esta última forma al chileno, no se justifican, constituyendo un dogma que debiera ser abandonado a mi juicio. De manera que lo que prescribe el artículo 1560, a la luz de este análisis, es la primacía del sentido literal del texto contractual, presumiéndose que éste guarda concordancia con la intención de los contratantes. No debe olvidarse la aclaración de Bello, que puede consultarse entre sus papeles, que fue agregada en el proyecto cuando señalaba: en los contratos es de regla tenerse a la letra en lo que no pugna manifiestamente con la conocida intención de las partes. Ello se complementa por lo dicho en sus principios de derecho internacional, donde indicaba que cuando se ve claramente cuál es el sentido que conviene dar a la intención del legislador o de los contratantes, no es lícito dar a sus expresiones otro sentido. Al conocimiento claro de esa intención, se llegará recurriendo a los elementos que contemplan los artículos 1561 a 1566, que contienen elementos mucho más interesantes, a mi juicio, de lo que se ha explorado hasta el momento, pues guardan relación con una tradición histórica sobre el tema, compartida por varios países, todos los que hemos analizado, pero que es una cuestión que deberá quedar para otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubio, por la estupenda presentación. Y finalmente nos corresponde a la profesora Lina San Martín, que alinean todo tuyo el escenario. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a Esteban, Alberto, por la invitación a este seminario que yo tenía la esperanza fuera presencial, porque la verdad es que tiene otro cariz el encontrarse, digamos, todos bajo un mismo techo y no simplemente a través de una conexión remota, pero de todas maneras me alegra estar aquí y me alegra sobre todo haber escuchado a quienes me precedieron en la palabra por sus más que interesantes y eruditas exposiciones. Yo voy a tratar un tema bastante más práctico y aterrizado quizás que el que quienes me precedieron estaban tratando, que tiene que ver con cómo vamos a ver esta idea de la interpretación contractual, enmarcándola dentro de algo que ambos expositores previamente dijeron. Estamos en presencia de una cuestión de hecho o una cuestión de derecho. Y resuelta esa pequeña duda, que esa no la voy a resolver ahora, sino que esa es una de las grandes dudas de nuestro sistema. La otra cuestión es, ¿y nuestro sistema podemos decir que es un sistema objetivo o subjetivo? O en realidad ninguna de las anteriores, conforme acaba de decirse recientemente. Bueno, lo primero, aludiré a estos conceptos, no pretendo desde luego tener una respuesta al respecto, sino simplemente aludir a esta idea. Comenzando por una cuestión que parece ser muy evidente, pero que se olvida al momento de analizar y aproximarse a el problema de la interpretación contractual, y es que en la actividad, en la interpretación judicial, ¿cierto? Los jueces, cuando llegan a un problema de interpretación, no lo hacen a propósito de una demanda de interpretación. Es decir, no hay demandas contractuales de interpretación. El problema interpretativo siempre aparece a propósito de otros conflictos jurídicos. Esos otros conflictos necesariamente dicen relación con problemas que surgen durante la ejecución del contrato, incluso cuando se trata de demandas de nulidad del mismo. Es decir, se demanda la nulidad de un contrato y al momento de demandar la nulidad, el juez tiene que interpretar la cláusula porque hay dos interpretaciones posibles. Una interpretación conlleva la nulidad de la cláusula, del contrato, y la otra no. Entonces tengo que determinar cuál es el exacto sentido de esa cláusula. Si tenemos una regla que en principio nos podría llegar a sostener que tenemos que sostener
¿no es cierto?, en pos de la conservación del contrato, deberíamos en una primera aproximación optar por aquella que le da valor a la cláusula y en general al contrato, pero puede ser que en verdad todas las demás reglas confluyen a que la correcta interpretación es aquella en virtud de la cual la cláusula conlleva o la nulidad de la cláusula o derechamente la nulidad del contrato. Entonces, primera cuestión. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo se acerca el juez a la interpretación contractual? Esta es la primera. Y eso define muchas veces la forma en que el juez se aproxima a los problemas, porque el marco, el rayado de cancha, por así decirlo, lo dan las partes con sus peticiones concretas. Es decir, yo estimo que esta cláusula tiene una correcta interpretación, ergo el contrato es nulo. Yo estimo que esta cláusula en esta interpretación lleva a que ha habido incumplimiento del contrato o etcétera. Estimo que ha habido, por ejemplo, una excesiva onerosidad o que ha habido algún otro problema con el contrato. Esto determina también la forma en que los jueces se aproximan desde el punto de vista de si hay prueba, si considera la interpretación un aspecto probatorio o de simplemente de hecho o también de derecho. El análisis de la jurisprudencia revela un poco estas cuestiones cuando uno ve que las partes están discutiendo sobre interpretación de contratos paralelamente con problemas probatorios que conducen, por ejemplo, al incumplimiento. Me voy a permitir analizar un caso, esta es la primera cuestión. Un caso en el que una empresa, un negocio bastante más complejo que eso, pero lo voy a simplificar, una empresa comercializadora de arándanos encarga a otra la exportación y comercialización de estos arándanos a China. Los arándanos son efectivamente transportados a China y llegan con un índice de perecibilidad muy alto, un porcentaje de mermas muy importante, debido a que fueron transportados en un sistema de conservación que no aislaba, ¿cierto?, la atmósfera, no tenía el arándano en una atmósfera modificada, y por lo tanto los arándanos fueron, digamos, susceptibles o quedaron expuestos a los cambios de temperatura y a otros, digamos, factores que se habrían evitado si es que los arándanos hubiesen ido en lo que se conoce como bolsas de atmósfera modificada. ¿Qué discuten las partes en esto? Esos son los hechos y hasta ahí no hay ninguna duda. Es decir, los arándanos fueron transportados en esta fórmula. Si se hubiesen transportado de la otra fórmula, habrían llegado en condiciones mucho mejores. ¿Cuál es lo discutido? Lo discutido es si la compañía de transporte, llamémosla compañía transportadora, tenía o no la obligación de llevar los arándanos en esta bolsa de atmósfera modificada. Desde luego, la comercializadora sostiene que sí y demanda una indemnización de perjuicios por incumplimiento de contratos. La comercializadora afirma que no, que ella no tenía obligación de llevar los arándanos en esas condiciones, que las condiciones de transporte habían sido pactadas exactamente en los términos en que ellos las pactaron. Entonces, si uno lo mira, es claramente un caso al que uno se aproxima como un caso de interpretación de contrato, porque en el fondo tengo que determinar cuál era el contenido del contrato, pero cabe preguntarse, ¿qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Utilizaré los términos de Magdalena para hacer como una suerte de conversación. ¿La voluntad acto o la voluntad regla? Cuando el juez
tiene que indagar en la prueba para llegar a determinar si efectivamente la compañía transportadora tenía o no tenía la obligación de utilizar ese tipo de embalaje. Es una cuestión claramente de prueba. Y de hecho, así se resuelve en el caso. En el caso, todo el caso versa acerca de que si está o no probada la forma a través de la cual se debía haber hecho el transporte. Pero, a través de una reconstrucción de los hechos y de un correo electrónico que dice que la fórmula a través de la cual sería hecho el transporte, el juez concluye que en verdad la compañía transportadora no estaba obligada a transportar en bolsas de atmósfera modificada y que había, por tanto, cumplido el contrato porque sobre él no pesaba esa obligación. Yo los invito, ese es el caso real, los invito a hacer una pequeña modificación. Porque este es un razonamiento que se encuentra en otros casos, que después veremos. ¿Qué habría pasado si no hubiese existido ese correo electrónico en el que efectivamente se le indicaba a la comercializadora la forma a través de la cual se embalarían los arándanos? Tendríamos un completo silencio. Silencio que era rotundo porque además, fíjense ustedes, este contrato, no obstante que se trataba de un contrato bastante importante económicamente, se perfeccionó por el solo consentimiento. Es decir, las partes no tenían, aparte de unos correos electrónicos que daban cuenta de las negociaciones previas, no había un instrumento en el que se hubiese establecido el contrato. ¿Qué hubiese pasado si no estaba nada? Si el juez no hubiese tenido un instrumento probatorio que le dijese exactamente. Habría hecho muy probablemente el siguiente ejercicio, que es lo que uno observa en otros casos. El juez se habría preguntado, a ver, ¿cuál es la naturaleza de la obligación de la compañía transportadora? Bueno, transportar. Bien. ¿Cuál es la costumbre que rige el transporte de este tipo de mercaderías? Podemos decir que, atendida la naturaleza de los arándanos y la costumbre que rige en estos casos, es pues exigible o no es exigible a la compañía transportadora que utilice bolsas de atmósfera modificada. ¿Y sobre qué parámetros vamos a hacer esta conclusión? Bueno, las reglas, ¿cierto?, de interpretación de contratos no sirven en este sentido, pero, y aquí viene lo relevante, cuando el legislador chileno realiza este tipo de razonamientos, se sale de las reglas de interpretación, que podría utilizar las que sirven, y cae ¿dónde? En la buena fe. Y utiliza normas que ya no son de interpretación de contrato propiamente puras, digamos, que no están entre los artículos 1560 y 1566, sino derechamente que se va al artículo 1546. Y comienza a hacer razonamientos como: tenemos que reconstruir la regla contractual. Citando. ¿Y cómo se reconstruye la regla contractual? Porque los contratos obligan y establecen, ¿no?, a todo lo que en ellos se expresa, a lo que está y a lo que conforma la naturaleza de la obligación se entiende pertenecerle, la costumbre, etc. Haciendo este ejercicio, que es un ejercicio que queda a medio camino entre lo que son las reglas de interpretación y la buena fe, a mi juicio, lo que ocurre es que los tribunales chilenos se han en cierta medida despercudido de esta idea de que el sistema de interpretación de contratos en Chile es un sistema subjetivo. Es decir, no han llegado a sostener como
podría haber sido que en verdad el artículo 1560 no establece un sistema subjetivo porque, como se dice que desconocía claramente la intención de los contratantes, sino que se sigue sosteniendo que tenemos un sistema subjetivo, pero claramente se aparta de él, y se aparta recurriendo a un criterio distinto que podría ser una regla de interpretación, y que en el derecho comparado en verdad corresponde a la idea de interpretación razonable. Si nosotros nos vamos a los instrumentos de armonización del derecho privado, UNIDROIT, marco común de referencia, principio europeo de derecho contrato, etc., nos vamos a encontrar con que la regla de cierre de las reglas de interpretación de contrato es la idea de razonabilidad. Es decir, ese justo compromiso del que se hablaba antes es aquel justo compromiso en el que no se renuncia a la intención de los contratantes a priori. La vamos a buscar, pero cuando la intención de los contratantes no es posible de ser establecida, así dicen, palabras más, palabras menos, así dicen todos estos cuerpos que he citado, el juez deberá actuar conforme a lo razonable, conforme a lo que resultaría razonable. Y ahora, si nosotros traemos eso a Chile, y en realidad tampoco es que estoy inventando el agua caliente, porque los principios europeos de derecho contractual dicen que por razonable vamos a entender algo que una persona de buena fe habría entendido en el caso concreto, ergo, razonabilidad y buena fe son hermanas gemelas. Nos encontramos con que, traído eso a Chile, la idea de razonabilidad en la interpretación contractual ha entrado a través justamente de la cláusula general de buena fe como regla de interpretación contractual. Y esto es bien relevante porque eso le ha dado a los tribunales la posibilidad de hacer interpretaciones que van incluso a veces contra la literalidad de lo que se ha pactado, pero no recurriendo necesariamente a la idea de, no haciendo toda esa reconstrucción dogmática de decir, mira, acá tenemos que proteger otros bienes, sino que vamos a derechamente pensar en la buena fe. Incluso es posible observar, por ejemplo, y aquí les pongo ya un caso más concreto, ¿no? Además muy conocido porque se habló mucho de él, el caso de Tranex con Anglo American, en que había una cláusula que claramente establecía, literalmente, una facultad de terminación anticipada ad nutum, es decir, sin expresión de causa y sin compensación económica, y la Corte Suprema, utilizando la buena fe, llegó a sostener que, a pesar de que la cláusula era de terminación ad nutum, la correcta interpretación de ella llevaba a sostener que solamente aplicaba en caso de incumplimiento contractual. Si uno analiza el contrato y analiza todo el contrato en su contexto, uno puede decir que lo que hay allí, en definitiva, es que la Corte Suprema lo que hace es utilizar la buena fe como regla interpretativa a fin de mantener el equilibrio contractual que en cierta medida se perdía con esta cláusula de terminación ad nutum, que ni siquiera contemplaba la posibilidad de pagar por las expensas ya realizadas por la otra parte en la ejecución del contrato. ¿Qué significa fundamentalmente esto? Que cuando pensamos en el sistema de interpretación chileno, no podemos pensar que estamos ya no podemos pensar que estamos en presencia de un sistema que está buscando claramente, que está buscando la intención de los contratantes, sino que la jurisprudencia va a interpretar el contrato
mirando la razonabilidad. Y aquí tiene sentido la idea de buena fe por una cuestión importante. En cuanto a la buena fe, es en primer lugar, en primer término, una regla de protección de la confianza. Es decir, por eso es que los romanos decían en el fondo que la primera cuestión a la que obliga la buena fe es a cumplir la obligación. Porque el deudor viola la confianza, la fides, del acreedor, es decir, de aquel que cree en él, cuando no cumple su obligación. Entonces, la buena fe es primero que todo una regla de protección de la confianza, y en ese sentido, lo que se protege, ¿qué es? Se protege la confianza legítima que la otra parte ha tenido ¿en qué? En la declaración, claramente, porque no podríamos pensar en una confianza legítima en lo que el otro estaba razonando. Y desde esta perspectiva, hace también sentido lo que decía la profesora Macarena antes, en orden a que la dicotomía literalidad-intención es importante, pero creo que en materia contractual, esta dicotomía literalidad-intención debe ser mirada con bastante más sospecha que en los contratos unilaterales, como el testamento. ¿Por qué? Porque acá se protege la confianza de la contraparte. A diferencia de lo que ocurre en materia testamentaria, en que la verdadera intención del legislador es proteger la voluntad del testador, que realiza una actividad graciosa al conceder legados o al establecer asignaciones testamentarias. Cuando miramos a los contratantes, lo que se busca, el ejercicio de interpretación, es el equilibrio de intereses entre los contratantes. Y este equilibrio de intereses se logra cuando se protege la confianza que ambos han depositado en el contrato. Y desde luego que una primaria fuente de confianza es el texto del contrato. Por eso entonces que en esta dicotomía literalidad versus intención, no es extraño que Andrés Bello diga la intención claramente manifestada. Es decir, tenemos que tener una intención que sea clara, porque a ello es a lo que en primer lugar se atienen los contratantes. Una vez que nosotros tenemos esta idea, podemos entender aquellos casos en que efectivamente los jueces se apartan del tenor literal del contrato. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, contrato de mandato en que se faculta expresamente a la mandataria para realizar todo tipo de actos de disposición e incluso de autocontratación. Y la mandataria, este se trató de un contrato de mandato, dado en unas circunstancias bastante extremas, porque el mandante, conviviente de hecho de la mandataria, había sido recién diagnosticado con una enfermedad bastante grave que lo tenía postrado y amenazado, digamos, de muerte por la enfermedad. Y en esas circunstancias concede un mandato general y amplísimo de administración a su conviviente, quien, acto seguido, retira los dineros que el mandante tenía en el banco y toma un depósito a su nombre. Toma un depósito a su nombre y, bueno, se queda con los dineros, y después en el juicio demandada, ¿cierto? Se entabla una demanda de nulidad y en subsidio de indemnización de perjuicio por incumplimiento del mandato. Ella se defiende señalando que fundamentalmente ella retiró los dineros del banco para utilizarlos en beneficio del mandante.
cuestión que no queda acreditada en el juicio porque se prueba que estábamos hablando del orden de 28 millones de pesos y la cuenta, digamos, de hospital del mandante salió 231.000 pesos. El mandante parecía que trabajaba en Codelco porque tenía una muy buena ISAPRE que le cubrió prácticamente todo. Era un caso de Rancagua. Y entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué hacen los tribunales? Analizan el mandato, dicen, bueno, el mandato efectivamente era un mandato a facultades amplísimas. ¿Podía efectivamente la mandataria retirar los dineros? Sí. Pero, ¿y eso la facultaba para hacer un depósito a nombre propio? ¿Por qué la mandataria hizo esto? ¿Qué fue lo que llevó a que la mandataria hiciera esto? Y los tribunales realizan el siguiente ejercicio, que es bastante como intuitivo, porque dicen, estamos en presencia de una convivencia de hecho. Conviviente amenazado de muerte. ¿Cuál era el objetivo del mandato? Claramente, hacer que la conviviente de hecho pudiera hacerse de los bienes previo a la muerte del mandante para que los herederos legales no pudieran acceder a los bienes del mandante. Y así lo reflexionan los tribunales. Y concluyen señalando qué cosa, que el mandato, si bien la facultaba a la mandataria para hacer todo lo que hizo, finalmente esta facultad, al obrar ella en beneficio propio, traicionaba la confianza depositada por el mandatario en ella y había entonces incumplido el mandato. Es decir, a través de un ejercicio interpretativo, se llega a la conclusión de que la mandataria violó la confianza depositada en ella, lo que autoriza a desentenderse del texto del contrato y aplicar una regla de incumplimiento. Este análisis es posible única y exclusivamente porque en verdad los tribunales mezclan cuestiones de prueba, probatorias, con cuestiones que son, diríamos, de interpretación. Y eso nos pone una gran duda, que es dónde está el límite entre las cuestiones que son puramente fácticas y las cuestiones que son verdaderamente de prueba, cuando la regla de buena fe es claramente una regla de protección de la confianza legítima. Y si yo tengo que proteger la confianza legítima del otro, ¿en qué medida esa confianza es legítima? ¿En qué medida puedo decir que ha habido una conducta razonable de las partes que me permita sostener que aquello que han literalmente expresado en verdad no es aquello en lo que tenían derecho a confiar y por ende me puedo apartar de lo literalmente expresado para atribuirle un significado distinto? Y yo creo que este desafío debe quedar planteado acá. Espero con el profesor Coloma, que estamos ejecutando un Fondesit sobre interpretación de contrato, llegar, no digo a la respuesta, pero por lo menos aproximarnos a ella en el próximo tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención y que estén todos muy bien. Bueno, muchas gracias, Lilian. Excelente la presentación bueno, las tres presentaciones, la verdad, muy interesantes. Y demuestran que es un tema, ¿no es cierto?, que podríamos discutir mucho más. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, para comentarios del público en general o los mismos expositores. Ya tenemos una pregunta del profesor Coloma. Adelante, Coloma. Bien, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, yo voy a preguntar así, voy a tratar de ser bien directo. Me han interesado mucho las tres presentaciones. A ver, en cuanto a Magdalena, yo tengo una duda, que tú hablas muchas veces dijiste que los tribunales ejercían la función hermenéutica.
lo repetiste, ejercicio de la función hermenéutica, digamos, como algo especialmente particular y que parecía ser una tarea muy aséptica, eso lo que me dio la impresión, que se aleja mucho de de la aproximación que en un comienzo nos presentó la profesora San Martín. Es decir, que nosotros vamos desde el problema hacia la solución, que no hay problemas, digamos, puros de interpretación de contratos que se tratan en los tribunales, sino que a propósito de otro tipo de petición surge. Luego, a Francisco, eh, a ver, solo quería que si pudieras profundizar un poco en qué es lo que entiendes tú, ¿no? Dentro de tus estudios como intención de los contratantes. Que algo dijiste, ¿eh? Pero me interesaría si pudieras depurar un poco más. Y por último, a Lilian, em, de tu presentación, ¿crees que estamos hablando sobre lo que vale la pena hablar? ¿Ah? O hay que hacer un giro, ¿ah? En la manera de abordar el tema de la interpretación de contratos? Eso sería. Muchas gracias. Perdón si me extendí. No, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que respondamos de inmediato por el orden de la exposición. Así que, Magdalena, adelante. Muchas gracias, Alberto. Profesor Coloma, muchas gracias por su respuesta. La verdad es que no solo me honra que me haya efectuado una pregunta, o sea, por su pregunta, por la pregunta, sino además por la asistencia a este seminario. Esto tal vez es un poco lo que a uno le pasa, que profesor Coloma ha citado por los trabajos que los que yo he hecho, citado en mi tesis de doctorado, entonces que venga aquí y me haga una pregunta es como, por decirlo menos, halagador. Yo creo que, claro, o sea, la profesora San Martín tiene toda la razón, no hay problemas puros de interpretación contractual, o no hay conflictos puros de interpretación contractual, no hay una acción declarativa de conflicto que pretenda resolver o declarar solo una situación o un tema de interpretación. Entonces, claro, cuando yo me refiero al ejercicio o a la función hermenéutica, claro, estoy siempre pensando dentro de un conflicto específico, ya sea que se trate de la ejecución forzada de un contrato, ya sea de que se solicite, no sé, la resolución o directamente la indemnización de los perjuicios. Creo que es imposible mirar o cercenar, para decirlo de una manera un poco más cruda, la función del intérprete únicamente en materia de interpretación. O sea, siempre los conflictos no son puros. En el mismo ejemplo que les mencioné del testamento, el conflicto general no es la interpretación del testamento, el conflicto es la ejecución forzada del legado. O sea, la demanda es de ejecución forzada del legado. Y a partir de la ejecución forzada del legado se presenta todo este problema de qué entendemos o cuál es el alcance de una de las determinadas disposiciones contenidas en el testamento. Entonces creo que sí, que no podríamos nosotros hablar previamente tal de una función hermenéutica pura, sin que la vinculemos necesariamente a algún ejercicio de atracción. No sé si me fui por las ramas, no sé si esa era efectivamente la pregunta. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Confirma, Rodrigo? ¿Queda satisfecho? Está bien. Bueno, después puedo conversar un poco más, pero está muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Francisco, adelante. Bien, muchas gracias, profesor Coloma, por su pregunta. También me siento honrado por recibirla. Es difícil su pregunta, sí. De todo lo que expuse, pudieran emanarse diversas respuestas. El concepto de intención de los contratantes parece ser algo más bien esquivo, y por eso es que yo creo que existen reglas en el Código Civil que razonan sobre la base de su determinación. Más que definirla, razonan sobre la base de cómo vamos a determinarla y qué importancia dentro del proceso interpretativo se le va a otorgar a la intención de los contratantes. Pareciera ser una respuesta provisional, pero es algo que podría profundizarse más, que resulta ser la finalidad que tienen los contratantes, la finalidad que tiene cada uno de los contratantes con el contrato, ¿no? Aquel propósito que ellos estiman se puede cumplir gracias a este reparto de riesgos que es el contrato. Y en ello inciden, en la determinación de aquello, inciden distintos conceptos, no solo las reglas de interpretación, incide en materia de objeto, en materia de causa,
incide la naturaleza del contrato, la naturaleza de la obligación, los conceptos del 1563 en materia de naturaleza del contrato, el 1546 en materia de naturaleza de la obligación, y sí en varias cosas, ¿no? Pero es algo que a priori es difícil de definir, pero es lo que tratan de hacer las reglas de interpretación, y sobre todo de que esa voluntad, esa finalidad que se persigue con el contrato debe ser claramente conocida, resultar probada, ¿no? En ese sentido, eso podría ser. Ujú. Muy bien, Francisco. Lilian. Sí, la pregunta sobre si yo creo que nos estamos enfocando, yo creo que hay que, o sea, no creo que el foco en general de la doctrina chilena tenga que ser cambiado, digamos, en 180 grados, pero yo creo que sí habría que iluminar más cuestiones que están pasando desapercibidas, que son justamente reglas como las que acabo de explicar, es decir, que la interpretación de contratos busca sobre todo, esto lo dice el Renato Scognamiglio en Italia, dice que el principal objetivo de la interpretación de contratos es establecer el justo equilibrio de los intereses contractuales. Es decir, el juez cuando interpreta un contrato debe tener en cuenta esto que Francisco llamaba el propósito práctico, y esto que se ha puesto tan de moda en Chile de propósito práctico, que en verdad no es otra forma distinta que para llamarle a la causalidad, y lo tiene que tener en cuenta porque el justo equilibrio de intereses va a ser lo que va en muchos casos poder discernir entre un resultado interpretativo deseable versus un resultado interpretativo indeseable, a la luz incluso de reglas legales aparentemente claras. Entonces creo que hay que iluminar ciertas zonas, y una de ellas, que me parece fundamental, es esto que acabo de señalar. Perfecto. Muchas gracias, Lilian. Hay una pregunta del profesor Agüero. Hola, buenas ¿Qué tal? a todos y todas. Muchas gracias por las exposiciones. La pregunta yo no soy especialista en civil, así que voy a intentar formular la pregunta de la manera más clara posible, si no me es posible por mi ignorancia. ¿Cómo encajan las posiciones que ustedes, cualquiera de los tres, ha defendido con los requisitos de la casación en el fondo civil en los problemas de interpretación de contratos? Es decir, hay sentencias de la Suprema en casación que dicen más o menos esto: las reglas de interpretación no son casables en el fondo, salvo que se demuestre que el juez desnaturaliza el contrato. Opción 1. Opción 2. Las reglas de interpretación de contratos, en el recurso impetrado ante esta Corte, no permiten justificar la existencia de un error de derecho. Tercero, el recurso de casación interpuesto ante esta Corte no cita reglas de interpretación de contratos, pero no dice cómo ellas deberían ser interpretadas, y por lo tanto no se puede subsanar ese vicio, y por lo tanto para afuera, porque el recurso de casación es de derecho estricto, etc. Entonces, eso es lo que a mí no me cuadra desde la perspectiva como del litigante, llamémoslo así, como yo no soy civilista. Cómo los modelos de interpretación de contratos tarde o temprano se traspasan a una estructura casacional bastante rígida, según la jurisprudencia de la Corte. Eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la pregunta. No sé quién quiere tomarla o a todos quieren responder. ¿Se Magdalena? Muchas gracias, profesor Agüero. A ver, yo creo que la pregunta no es tan fácil de contestar, en el sentido que yo creo que hay varias cosas que limpiar previamente. Entre ellas, algo que también decía la profesora San Martín. O sea, desde el discurso es bien fácil para mí distinguir entre lo que significa una voluntad de acto versus una voluntad regla, o prueba de los hechos versus una aplicación del derecho. Desde lo teórico podría resultar sencillo, pero en un caso en concreto los jueces hacen todo junto en un momento, y es respecto de la prueba que van recibiendo
y a medida que van valorando la prueba, ¿cierto? Van recibiendo ciertas, van ejerciendo ciertos razonamientos, ciertos juicios evaluativos, y por ahí no siempre es tan nítido cómo se delimita el problema. Ahora, muy en lo personal, yo estoy convencida que la función propiamente interpretativa que realiza el juez para determinar y precisar el alcance de la voluntad contractual es una cuestión netamente de derecho. Y por eso es que les traje como muestra el único caso que conozco en el que claramente uno puede advertir el razonamiento del tribunal delimitando la cuestión fáctica de la cuestión jurídica y acogiéndose a un recurso de casación en el fondo precisamente por infringir la ley, y la ley infringida no es sino otra que el artículo 1562 del Código Civil, que es una regla de interpretación contractual. Entonces, ahí, o sea, claro, yo sé que es un tema de interpretación de testamento, no un tema de interpretación de contrato, pero la regla que se aplica es una regla de interpretación de contrato, y que uno podría decir, es más, yo podría haber pensado, era mucho más difícil que se acogiera un recurso de casación en el fondo, tratándose de interpretación de testamento, que tratándose de interpretación de contrato. Yo lo habría pensado al revés, precisamente porque en interpretación de contrato tenemos a las partes que nos pueden decir efectivamente qué fue lo que quisieron, aunque a lo mejor o podemos ver cuáles son sus comportamientos. En materia de testamento no tenemos eso, el causante no está. Tampoco podemos desprender nada de su comportamiento. Lo único que tenemos es un papel, con un montón de cláusulas respecto a las cuales hay que realizar un ejercicio evaluativo. Entonces, a lo mejor es un poco atrevido de mi parte, en el sentido de que sí, pero yo creo que el razonamiento de la Corte en ese caso es correcto, y creo que da buenas luces para efectivamente empezar a limpiar este problema que lleva tanto tiempo presentándose, y es la delimitación entre qué es lo de hecho y qué es lo de derecho. Gracias, Magdalena. No sé si Francisco quiere decir algo, Lilian, sobre este tema. Sí, yo quería opinar algo, gracias por la pregunta, profesora Agüero. Primero señalar que en materia de interpretación de los contratos siempre ha sido mi intuición que las cuestiones procesales debieran estar mucho más vinculadas y están mucho más vinculadas de lo que se quiere a veces. Y un estudio desde el punto de vista procesal y civil unido sería bastante bueno empezar a estudiar aquello, porque hay muchas cosas que inciden. Dicho eso, sobre el tema del control casacional de la interpretación de contratos, me referí el año pasado en las jornadas de Derecho Civil, sobre este tema, de esta postura que describió el profesor Agüero de la desnaturalización de lo acordado, que solo cabe casación cuando hay desnaturalización de lo acordado. Pero si uno analiza la jurisprudencia, primero eso es variable, en torno a que este criterio no siempre es el utilizado por la Corte Suprema en toda su historia, y últimamente cuando se lo utiliza muchas veces se encubre una tercera instancia de interpretación del contrato por la Corte Suprema, diciendo que está ejerciendo su rol de casación porque se ha desnaturalizado el contrato. Entonces una noción que a mí no me parece muy correcta por parte de la Corte Suprema, este tema de la desnaturalización, porque abre la puerta a la casación de manera bastante arbitraria en algunos casos, si uno analiza la jurisprudencia. En algunos casos sí, en algunos casos no, en algunos casos interpreta efectivamente, nuevamente, en algunos casos no. De ahí que a mí me parezca muy en la línea con la profesora Magdalena Bustos, que esta es una operación jurídica de derecho, y la forma más fácil de darse cuenta de ello es que existen reglas del 1560 al 1566, que son verdaderas normas imperativas, me parece a mí. No son meros consejos como se describió en algún momento siguiendo a los franceses que todavía piensan algo parecido. Entonces, la respuesta sería que sí, son veras reglas controlables en sede de casación. Y ahí, por supuesto, el tercer criterio de los que dijo el profesor Agüero me parecería bien, que el litigante tiene que expresar efectivamente qué normas se ha incumplido y cómo el tribunal la ha interpretado erróneamente, ¿no? Ha cometido el error de derecho. Eso, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Francisco. No sé si, Lilian, ¿quieres agregar algo respecto de eso? No, la verdad es que la distinción entre normas de interpretación como cuestión de hecho versus derecho es una cuestión que, si bien es cierto, tiene algún prestigio en el derecho comparado, hace rato ya que está cediendo terreno a entender que las reglas de interpretación son reglas de derecho y que en el fondo
y por lo mismo son revisables por la casación, es decir, la casación en el fondo, en Italia, por ejemplo, se hace claramente la afirmación en orden a que las reglas de interpretación son normas imperativas y que por lo tanto no interpretar el contrato no es solo cuando se desnaturaliza el contrato, que es una cuestión bastante etérea, por así decirlo, sino que derechamente cuando hay normas de aplicación, normas interpretativas erróneamente aplicadas. Ahora, esto requiere un análisis un poco previo que tiene que se engarza con lo que yo decía antes, dónde termina la prueba y dónde empieza efectivamente el ejercicio jurídico de interpretación, porque en el fondo, claro, la prueba de los hechos, en el ejemplo que yo puse de los arándanos es claro, porque ¿cuál es el ejercicio? ¿Era un puro ejercicio de prueba o era un ejercicio interpretativo? Porque los jueces lo ven como un ejercicio interpretativo que se resuelve a través de la prueba. Y la otra cuestión tiene que ver con la jerarquía de aplicación de las normas, porque si no hay una jerarquía y el juez aplica, por ejemplo, el 1562 y la Corte las partes estiman que lo aplicable era el 1564, no vamos a tener un problema vamos a tener un problema en el sentido de que si no hay jerarquía, el juez tiene libertad para elegir, y en la medida en que su elección esté suficientemente justificada, pareciera ser, debiéramos tomarla por correcta. En cambio, si hay jerarquía, el razonamiento se complejiza porque el juez debe ir analizando paso a paso, descartando aquellas normas que no son aplicables al caso concreto o que no resuelven, y aplicar aquella que corresponde, lo que nos lleva a otra pregunta mucho más lata, que es, ¿hay verdaderamente un orden de prelación entre las normas de interpretación o el juez es libre para elegir cuál de ellas quiere aplicar al caso concreto? Interesante eso, ¿no? Podría haber una contradicción ahí en la aplicación de un criterio u otro, dependiendo de la regla que siga el tribunal. Hay algunas preguntas en el chat. Aquí Lilian me decía que podía responder. Walter Vázquez pregunta si es que, en su opinión, las partes en uso de autonomía privada pueden estipular en contra de los criterios de interpretación establecidos en el Código Civil o establecer criterios de interpretación suplementarios a los regulados en el Código Civil. Es muy común ver este tipo de pactos en contratos complejos contemporáneos, piénsense en la denominada merger clause. Pero ¿hasta qué punto son admisibles estos pactos? Y aprovecho de leer la otra pregunta, que es de Osvaldo Pijarro. Podríamos entender que hay un conflicto de leyes, esto es la general, que se contienen en las normas de interpretación con el artículo 1545. Ahí se va la línea y después, si alguno de los demás quiere tomarla. Sí, yo había leído las preguntas y me pareció que, bueno, fueron formuladas a través del chat, tienen que ser contestadas. La primera, yo estimo que por autonomía de la voluntad es perfectamente posible que las partes otorguen un sentido de interpretación a lo que ellos pactan, e incluso que las partes excluyan la posibilidad muchas veces de interpretar en el entendido que además Carlos Ducci sostiene que la principal regla de interpretación, la fundamental de las reglas de interpretación del sistema del código es el artículo 1464, en aquella parte que establece la interpretación auténtica, es decir, aquello que las partes entienden como aquellos que efectivamente han hecho, ¿cierto? La interpretación que las partes le dan al contrato. Por lo tanto, me parece que no habría ningún problema. Pero creo que la solución es más, o sea, esto de que no hay ningún problema, en verdad es un poco más artificioso que real. ¿Por qué? Porque si las partes otorgaron de común acuerdo una interpretación y luego estamos en un conflicto judicial en que las partes discuten acerca del contrato, es porque claramente la cláusula interpretativa no fue suficiente para salvar el eventual conflicto interpretativo. Entonces, más que el valor en cuanto a validez o nulidad de esas cláusulas, la pregunta que yo me haría es el valor absoluto, en el sentido de las partes establecieron que este era el sentido que había que darle a una determinada disposición del contrato. ¿Puede el juez
desentenderse de esa interpretación de las partes para dar él una interpretación sobre aquella, habida cuenta que ahora estamos en presencia de un conflicto que evidencia nuevamente un conflicto literalidad versus intención. Entonces, entonces creo que allí el que las partes pacten que determinada forma es aquella en la que se debe interpretar el contrato, no me parece a mí que sea suficiente para privar al juez de su facultad interpretativa. Es decir, aún así, o incluso esa cláusula puede ser susceptible de interpretación. No creo que eso excluya la posibilidad de interpretar el contrato, de llegar a una conclusión distinta conforme a todo lo que hemos dicho antes. En cuanto a si es posible, es entender que hay un conflicto de leyes entre artículo 1545, ¿no? Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y las cláusulas de interpretación, no, yo no creo que haya un conflicto de leyes. Lo que ocurre es que, claro, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es el contenido de esa ley. Y el conflicto interpretativo emana aquí. Es decir, yo sé que tengo una ley, pero no sé lo que esa ley dice. Algo como lo que pasa todos los días con nuestros legisladores, que hacen unas leyes que después uno las lee y dice, a ver qué quisieron decir con esto. Bueno, pues pasa lo mismo con los contratos. Las partes las leen, tienen una ley, pero bueno, después tienen que ponerse de acuerdo con qué fue lo que quisieron hacer. Eso. Gracias, Lilian. No sé si Francisco, Madalena, ¿quieren agregar algo sobre esos temas? O... Sí, yo sobre el tema de la pregunta de las cláusulas de interpretación, en concreto de las merger clauses, cláusulas de contrato completo, de no modificación, sobre todo, lo que las partes buscan es excluir las negociaciones previas como antecedente para interpretar el contrato, como material interpretativo. Y eso a la luz de lo que establecen las reglas, por ejemplo, en 1560, con la primacía de la intención claramente conocida, cuando sea claramente conocida. O en 1562, cuando habla incluso de que se puede interpretar el contrato por otros contratos entre las mismas partes sobre la misma materia. Yo creo que vetarían una posibilidad de que esa cláusula tuviera, podría ser pactada, pero no sé si vedaría, como dijo Lilian, la facultad interpretativa del juez, que de igual manera podría realizarlo, especialmente si se prueban acuerdos, se prueban, como el caso de los arándanos, por ejemplo, que pueden otorgarle un sentido distinto al contrato. No porque esté esa cláusula, se va a vedar al juez de poder interpretar. Eso lo diría yo de esa pregunta. Muchas gracias, Francisco. No sé si Magdalena quiere agregar algo. Algo muy, muy breve, y que también en relación a la primera pregunta. Yo tampoco veo problemas con que las partes puedan acordar algún tipo de cláusula especial o alguna modificación parcial a alguna de estas reglas de interpretación. Lo que sí creo que hay, claro, evidentemente tenemos los límites generales que da el ordenamiento jurídico y por supuesto acá el funcionamiento de la buena fe. Y que Lilian nos ilustraba el funcionamiento de la buena fe como criterio para mantener el equilibrio contractual y también para efectos de... o sea, es una herramienta que tiene el juez precisamente como un control o como morigerar, algunos autores lo han mencionado así, como la morigeración de la autonomía de la voluntad. Yo creo que en esos casos la buena fe podría tener un rol importante y por ningún caso el juez podría verse desprovisto de la aplicación de otras reglas o de otros criterios para interpretar estas mismas cláusulas interpretativas y por supuesto de la aplicación de la buena fe. Súper, gracias, Magdalena. Bueno, voy a dar pie a una última pregunta de nuestra egresada titulada del Diplomado de Derecho de Daños, Tamara. Adelante, Tamara. Gracias, Alberto. Súper cortita, creo que es más para la profesora Lilian, que me quedó en duda con respecto al tema del caso de los arándanos. ¿Qué pasa como cuando esta confianza razonable que desentraña el juez no se basa en declaraciones que las partes han hecho, sino que en factores externos como en este caso la costumbre? No podríamos sostener que a lo mejor se interpreta en demasía el principio de buena fe en el sentido de reprocharle como defraudar una conducta que no ha sido generada por la otra parte. Básicamente eso más que nada me surgió la duda cuando hay silencio entre las partes. Okay. Sí,
Lo que pasa es que en verdad cuando se aplica la idea de la buena fe sobre la base de la costumbre, hay varias cosas. De hecho, no olvidemos que una de las reglas de interpretación establece que las cláusulas de uso común se entienden incorporadas en el contrato, artículo 1563, si mal no recuerdo. Yo soy pésima con los números, así que podría estar de una burrada, pero el contenido de la norma es ese. Es decir, las cláusulas de uso común se presumen, y por lo tanto, esta regla que en estricto rigor la doctrina ha señalado, no es una regla de interpretación, te dice, no es una regla de interpretación porque no busca desentrañar la intención de las partes, es una regla de contenido, de integración del contrato, en verdad conversa claramente con la regla del artículo 1546, cuando dice que en todo contrato se entienden incorporadas las cosas que por la costumbre pertenecen a él. Entonces, pertenecen a la obligación, digamos. De manera que no es contradictorio sostener aquello, no es contradictorio sostener que podemos desentrañar esta confianza razonable sobre la base de circunstancias externas que rodean el contrato, y en ese sentido entonces la buena fe sirve como herramienta de interpretación integradora, si queremos, de protección de la confianza, etcétera, pero que claramente está muy alineada con la regla de interpretación. Súper, muchas gracias. Eso. Ya, ahora sí que voy a dar pie a la última pregunta. Mateo Calero, levantó la mano. Adelante. Muchas gracias. Primero, gracias por hacer estos eventos por Zoom. Yo soy de Ecuador, entonces es la única forma que tengo de participar. De ahí, de otro lado, realmente que no sé si la pregunta que voy a hacer es tanto absurda o ya ha sido muy estudiada, pero a mí, sobre todo con la exposición de la profesora San Martín, me quedó la duda de si cuando hablamos de la interpretación de las cláusulas contractuales o de la intención de las partes, más bien estamos llegando a definir la diligencia. Lo digo sobre todo la diligencia con la cual se debe cumplir la obligación. Lo digo sobre todo porque cuando ya empezamos a pensar en una forma razonable de entender cómo se debía cumplir la obligación, y siendo que los conflictos nacen ya en ejecución del contrato y que estamos hablando ya de la buena fe, no sé si se llega a confundir la diligencia con el contenido del contrato o si mi criterio es como totalmente errado. Sí, Charlie. Sí, a ver, cuando se habla de la diligencia en relación al contenido del contrato, nosotros tenemos que pensar que el contrato es una regla de regulación de intereses primarios, ¿cierto? De intereses de las partes y de distribución de riesgos. Y en este sentido, claramente cuando las partes negocian un contrato, tienen ciertas cargas de diligencia, cargas que son cargas de... la palabra, Emilio Betti utiliza una palabra en italiano que se me acaba de ir la traducción, pero dice cargas así como son cargas de avvetutezza, es decir, bueno, de algo. Eso me vendrá, podemos buscar la traducción después, pero en el fondo son cargas que las partes tienen que tienen el deber de autoinformarse y también de comunicar adecuadamente a la contraparte. Es decir, cuando voy a buscar el contenido del contrato, tengo que pensar también que las partes tenían cargas de autoinformación y cargas de expresarse claramente. Y en ese sentido, la regla de la diligencia está claramente, es muy importante, sobre todo en un sistema en el que se pretende proteger la confianza generada en la otra parte, porque ese sistema está basado en la autorresponsabilidad también. O sea, a ver, esto está muy ligado con la teoría de la declaración, que surge como una teoría para establecer reglas de validez o nulidad de los contratos fundadas en el error, ¿no? Y entonces se dice, mire, usted solamente le vamos a respetar solamente va a poder hacer valer la declaración que usted
realizó porque en realidad eso es lo único que los demás conocieron y por lo tanto usted en el resto generó una confianza de que esa era su verdadera voluntad. Primer estadio. Segundo estadio, mire, sí, vamos a respetar la declaración, pero solamente vamos a respetar esa declaración cuando ésta sea susceptible de generar en el otro una confianza razonable de concordancia entre lo que verdaderamente se quería y lo que se manifestó. Esto está muy de moda en derecho del consumo en Chile y si le hicieran caso tendrían un poco menos de problemas que los que hay en la práctica. Pero eso es más o menos lo que hay detrás de la interpretación. Entonces, bajo esa lógica, la interpretación de contratos responde también a ello. Es decir, el juez va a interpretar el contrato, pero no se puede sacar un conejo del sombrero diciendo algo que en verdad es completamente ajeno a lo que cualquier persona razonable habría pensado o habría entendido, puesta en las circunstancias en las que se encontraban las partes. Y eso es todo lo que yo sostengo. Después, bueno, están todas las reglas que nos llevan a eso, pero el sustrato mínimo es ese, es decir, las reglas de interpretación tienen que ver con que tenemos que tener un mínimo de coherencia y de respeto a la confianza legítima generada en el otro. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias, Mateo. Bueno, Fernando, terminamos contigo y ahí nos vamos a cenar. Virtualmente, lamentablemente. Buenas tardes. Yo soy de felicidades a los ponentes, a la doctora Sanmar y a todos. Yo soy de la Ciudad de México. Me interesa mucho el tema de derecho de daños, pero más que nada para felicitarlos y que me sigan invitando a este tipo de charlas. Muchas gracias en conocerlos y estoy para servirles aquí en la Ciudad de México. Muchas Buenísimo, gracias, Fernando. Fernando. Un buen broche de oro, entonces. Muchas gracias, Muchísimas Fernando. gracias. A ti. Bueno, queremos agradecerle a las amigas Lilian y Magdalena, al amigo Francisco y al conjunto de personas que nos han acompañado. Mucha gente ligada a la academia, ex estudiantes, personas que se dedican al ejercicio de la profesión, básicamente una comunidad interesada en reflexionar respecto al derecho privado y focalizada en este caso en el ámbito contractual y en el ámbito de la interpretación. Como habíamos visto antes, es un tema clásico, pero que da la impresión es inagotable, es interminable. Así que habíamos prometido unos coffee, quedan en deuda, pendientes para ellos, nos tocaba ir a cenar, así que también quedará pendiente con un crédito que no va a prescribir por ningún motivo. Les mandamos un fuerte abrazo a cada una y a cada uno de ustedes, nos vemos pronto y muy buenas noches.